Porque es verdadero café tostado natural. Café Monterrey es diferente. Buenas tardes, bienvenido a Almorzando en el 13, este gran almuerzo que nos congrega a la 1 en punto todos los días, desde Arica hasta próximamente Punta Arenas. En este almuerzo, como siempre ha sido de la tradición, nos interesa que usted se convierta en el primer invitado. Por ello que en unos minutos más, al correr de la conversación, vamos a darle los números de teléfono a los cuales puede llamar para que se integre haciendo sus preguntas o vertiendo sus opiniones, que en definitiva es como se conforma el programa. Al día de hoy vamos a tocar un tema que nos preocupa a todos. Se llama SIDA, un problema de todos. Hemos estado pendientes del problema del cólera, el problema de la sequía y tantos otros momentos puntuales que como nación nos interesan. Estamos viendo algunas imágenes que ha preparado la producción de nuestro programa para adentrarnos en esta extraña enfermedad que hasta hace pocos años nadie consideraba pudiese ser posible, que en el umbral del siglo XXI existieran enfermedades contagiosas tan peligrosas y sin solución como aparentemente es este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En los gráficos se va mostrando la creciente complejidad del problema y esta enfermedad tiene una tendencia a llegar al orden de 10.240 casos alrededor del año 1995. Con esto queremos dar pie para una conversación que sea en tono muy preciso, elevado y además muy práctica para que le sirva a usted. Este es el caso dramático de muchachos que están enfermos con este síndrome y hemos visto en un diario el día de ayer una entrevista que dice: tengo SIDA, me muero. Es el dramático relato de un joven que, si bien es cierto, a lo mejor puede que los antecedentes que estén contenidos en dicha entrevista no sean muy precisos y no sean de alto interés científico y sociológico, sin embargo ya está saliendo en las carátulas de los diarios, en las portadas de los diarios, un grito de desesperanza de un sector de enfermos que sí tienen que ser reconocidos como tales por nuestra sociedad. Para dar efecto tenemos la grata presencia, y contamos con la grata presencia del padre Baldo Santi, vicepresidente de Caritas Chile. Bienvenido, padre Baldo, gracias por estar con nosotros. Y de don Jaime Náquira, que es subdecano, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Jaime, gracias. También del doctor Félix Fitch. El doctor Félix Fitch es dermatólogo, jefe del programa de enfermedades de transmisión sexual del Servicio de Salud Central. Bienvenido, Félix. Y también el doctor Guillermo Acuña. El doctor Acuña es infectólogo, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y jefe del laboratorio del Hospital del Trabajador. Con estos 4 distinguidos invitados trataremos de aproximarnos a este tema tan complejo que no solamente linda con el problema médico, sino también con problemas éticos, problemas hasta diríamos teológicos. Padre, usted ha estado trabajando tanto tiempo y ha tenido que sintetizar y conciliar esta enfermedad desde distintos puntos de vista. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuántas aristas tiene el problema? Yo quisiera empezar tal vez con una pregunta a los médicos. Oí hablar en estos días
de una enfermedad que yo francamente desconocía, que es el saturnismo. Saturnismo. Sí, viene de la mitología griega, esta palabra de Saturno, parece que el dios de las armas. Y creo que es una enfermedad que es provocada por la excesiva presencia de plomo y que van aspirando particularmente y a donde se produce el mal en los niños. En Europa ya se están provocando grandes formas de cretinismo. ¿Cuál es la forma para evitar esta nueva enfermedad saturnismo que podría llegar acá también porque nuestro combustible creo que es sobrecargado de plomo? Y se requiere todo poner en marcha una verdadera campaña de voluntad de educación. Si usted habrá visto en estos días la problemática del cólera, creo que los medios de comunicación, pero se han centrado con una fuerza increíble, y lo que pareciera al comienzo que iba a ser una invasión de cólera, de repente realmente hemos tenido prácticamente como una parálisis y no ha avanzado más. Y esto se debe a ¿qué? A los medios de comunicación que ha educado a la gente a hacer un buen uso de los alimentos, ¿no es cierto? Y todo ha respondido. El SIDA es una enfermedad más. Y a nuestro juicio, pero menos lo que usted me dice y me pregunta, simplemente se puede frenar a través de una honesta, clara, sostenida información. ¿Qué significa esto? Formación y educación. Porque simplemente para informar creo que la tarea sería demasiado fácil en sí. Es un problema de poner unos cuantos afiches, algunos folletos más, pero el problema es educar a la persona y a mirarse más a sí mismo. Pero no solamente mirarse más a sí mismo, amarse más a sí mismo para poder amar a los demás. Y ahí está el secreto de la verdadera terapia para hacer frente al SIDA. Bueno, ya que usted nos puso en órbita con lo de Saturno, y dejó planteada a los dos médicos una pregunta, yo creo, doctora Acuña, que tiene que ver algo con el Encuentro Nacional de Infección por el VIH que ustedes están programando. No sé si quiere hacerse partícipe de eso ahora o después lo conversamos. Sí, yo creo que es continuar la línea de pensamiento del padre, es una conclusión que muchos hemos sacado, en la cual nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay muchas personas trabajando en este problema, es increíble cantidad de personas, organizaciones, grupos, y que sin embargo no existe la coordinación y el interés para trabajar como en el caso del cólera, ¿no es cierto? Porque aquí en el cólera, ¿qué pasó? Una autoridad gubernamental propone un programa, el programa es aceptado por todos, aquí no hubo, ¿no es cierto?, discusiones, a lo mejor más de alguna persona tenía algún tipo de reparo en algún mensaje, etcétera, pero no hubo discusión. Se pasó a los medios de comunicación y los medios de comunicación en forma muy masiva, muy ejemplar, llegaron a la población dando un mensaje muy claro, sin ninguna ambigüedad. Desgraciadamente en el problema del SIDA, cada grupo ha estado trabajando centrado en su problema, mirando su perspectiva y muchas veces antagonizándonos unos con otros, pensando de que lo que hace él, como lo hace él, no es bueno porque no lo hago yo, etcétera. Y creemos que es necesario un encuentro en el cual todos los aspectos, o la mayoría de los aspectos, sea abordado y discutido sin el ánimo de llegar a la conclusión final, es decir, después de este encuentro se acaba el problema del SIDA. No, recién vamos a comenzar, ojalá, a progresar en los distintos temas, en la parte médica, que es la que nos compete a nosotros, pero no solamente en esa parte, sino que en lo que es la educación, por ejemplo, lo que es los problemas éticos, sociales, legales, lo que es el SIDA y el trabajo, lo que es el estudio epidemiológico, porque esta epidemia del SIDA tampoco es una epidemia común y corriente. Los epidemiólogos tienen que visualizarlas con distintas armas probablemente, no es llegar y proyectar o llegar y hacer una cosa con el cólera, tal vez es un poco más sencillo. Aquí es un problema indudablemente más complejo. Ahora, los que tienen que estudiar y decir cómo hacerlo son los expertos en eso y decirnos al resto cómo podemos ayudarlo. Y en ese sentido,
Esto no se trata de hacer algo en contra del gobierno o a favor del gobierno, hemos tratado de hacer algo que no tenga ninguna vinculación política, pero es indudable que el gobierno, el ministerio o los ministerios nuestros respectivos, salud, justicia, educación, tienen que dar las pautas y las normas y el resto tendremos que tratar de colaborar con ellos y ellos con nosotros. O sea, también los ministerios tendrán que darse cuenta de que hay mucha gente que está trabajando, haciendo cosas como el mismo Padre Santi, el doctor Fisch, etcétera, que están haciendo cosas que requieren del apoyo y la ayuda porque todos queremos remar para el mismo lado. Ahora, tenemos un aspecto que es la información que planteaba el Padre Santi, usted lo ha canalizado y adentrado, y generalmente, por una deformación cultural, creemos que todo se soluciona o gran parte de las cosas con una ley. Yo no sé, Jaime, como depositario de esta tremenda responsabilidad ciudadana, ¿cuánto tanto puede ayudar un marco legal preventivo? ¿Qué cosas tienen que estar antes de que se establezca este marco legal? ¿Cuál es su posición al respecto, conceptualmente? Bueno, la verdad es que efectivamente en un problema como el del SIDA y otros tantos que tienen una implicancia social, no solamente el derecho tiene algo que decir, sino que también las otras ciencias, la medicina, la sociología, la psicología, en fin, todas aportando lo que ellas pueden hacer desde su respectivo ámbito. Ahora, el derecho siempre es una ciencia y el problema legal siempre va detrás de lo que las otras ciencias plantean. Es indispensable que para poder formular una política legislativa con tal o cual criterio y que se plasme, se concrete en una serie de disposiciones, es necesario conocer los hechos. Conocer los hechos, la gravedad, su naturaleza, sus proyecciones, lo pro, lo contra, lo favorable o lo desfavorable. Y una vez con ese conocimiento de causa, entonces optar para ver qué se quiere hacer. Obviamente que con una ley que ya se ha plasmado criterios, que se han seleccionado tareas o planes o programas, va a quedar en definitiva entregado al hombre. Al hombre en un ministerio, en un hospital, en un centro educacional y por eso, como se ha dicho por los antecesores en esta mesa, es muy importante. Este es un problema de todos. Me parece muy bien puesto el nombre de este almuerzo. Es un problema de todos. Todos y cada uno estamos llamados a aportar lo nuestro. No puede ser letra muerta la ley porque efectivamente puede correr ese riesgo. Que una política determinada, que no se encarna, en que no hay una educación, en que la gente no se identifica con lo que se quiere hacer, sería letra muerta y por ende el aporte del derecho sería pobre y casi absolutamente inútil. Es necesario en consecuencia tener una política muy clara, con conocimiento de causa, con conciencia en toda la gente de lo que se va a hacer. Ahora, en este momento el derecho pues tiene muy poco sobre esa materia, hay algunas disposiciones en materia de código sanitario, fruto de la investigación médica que ha colocado ciertos hechos, pero obviamente que hay problemas. Por ejemplo, a simple modo de ejemplo, ¿qué sucede si un trabajador se le diagnostica SIDA? Ahí surge un problema laboral interesante. ¿Por qué? Porque el legislador en materia de familia, materia matrimonial, en materia laboral, nunca ha tenido en mente el problema del SIDA, lo que significa y sus consecuencias. Ahora, si se gesta un problema de esto, surge ahí un problema jurídico interesante. Pero en fin, en otras palabras, y a modo de síntesis, se requiere el acuerdo, el parecer y la opinión de todos, y el derecho puede respaldar una política, pero siempre queda entregada al hombre. Bueno, lo que dice el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica también tiene que ver en el marco del avance de la ciencia. No podemos dejar de lado que el famoso treponema pallidum, que era la sífilis, se demoró prácticamente 400 años en entenderse y cómo se gestaba y cómo se solucionaba esta gran enfermedad. Estamos lidiando con una cosa inimaginable para nuestros legisladores desde hace prácticamente, doctor Fisch, 10 años, porque esta enfermedad se conoce como tal desde el año 84, a fines del año 84. En Chile del 84, pero realmente esto empezó a notificarse casos en Estados Unidos en el 81 y ya se tienen antecedentes de algunos años antes de algunos pacientes infectados en Estados Unidos. ¿Por qué no nos da un marco de lo que significa esta enfermedad, doctor, para que podamos ir analizándola, como quien dice, desde lo más elemental a las complicaciones más difíciles de resolver de este flagelo? Bueno, en términos generales es una enfermedad provocada por un virus que tiene la particularidad de destruir nuestro sistema inmunitario de defensas. O sea, lo que todo el mundo ya ha escuchado hablar. Se nos destruyen las defensas con esta enfermedad. Al ocurrir esto, el organismo queda expuesto a cualquier otra infección. Al no tener un buen sistema de defensa, cualquier otra infección que en alguna persona con su sistema inmunitario normal pueda ser banal, pueda ser poco importante,
en el caso que no tengamos mecanismos de defensa, se convierte en una enfermedad grave que puede llevar a la persona a la tumba. Ahora, esta enfermedad se transmite fundamentalmente por algunos mecanismos ya bastante conocidos. El primero de los cuales es a través de las relaciones sexuales, como toda otra enfermedad de transmisión sexual. En segundo lugar, a través de transfusiones con sangre infectada, o al utilizar, en caso de los drogadictos endovenosos, jeringas no esterilizadas para inyectarse la droga que va pasando de mano en mano. También la infección desde la madre al niño, en el caso de que una madre esté infectada y dé a luz a un niño que puede infectarse. Claro. Eso es más o menos en términos muy generales cómo se produce esta enfermedad. Tendríamos entonces 3 causas bastante claros y uno secundario, digamos. Que el primero sería relaciones sexuales. Segundo, uso de jeringas o artefactos que usan los drogadictos, me dice usted. Los drogadictos endovenosos. Endovenosos. Y tercero es por transfusiones de sangre que tengan el contagio implícito, la sangre está. Y cuarto, de la madre al niño. Esa sería una cosa ya prácticamente genética, ¿no? No, ¿O no? más ¿No bien, no, eso no es genético. Ah, ¿es congénito, podríamos decir. Congénito. No es lo mismo. Es bueno que podamos apoyarnos. Entonces tenemos ese marco donde empieza a desarrollarse el problema. ¿Cuánto tarda en gestarse y verse la realidad del problema? Desde que una persona está expuesta al riesgo, es decir, tuvo, digamos, una relación sexual infectante, es decir, tuvo una relación sexual con una persona infectada, hasta que sus exámenes de sangre detectan que el paciente está infectado, pueden pasar entre 2 semanas y 3 meses, a veces 6 meses, para que se pueda detectar recién que la persona está infectada. Pero para que la persona haga síntomas de la enfermedad puede pasar un plazo que es muy variable. Pueden ser de meses, varios años, algunos dicen hasta 10 y 14 años también, y probablemente más. No sabemos con exactitud cuánto tiempo una persona puede estar infectada y sin ningún síntoma de la enfermedad. En otras palabras, no sabe que está infectado. Usted contaba, padre, hace pocos minutos antes de empezar el programa, que había tenido la triste compañía, la triste deber de acompañar en sus últimos momentos a 2 muchachos en estas últimas semanas. Y es un momento muy difícil. Es una enfermedad que aparentemente no tiene solución. ¿Cómo lidia el sacerdote con ese caso tan dramático que es un enfermo terminal, del momento que le diagnostican su enfermedad, el SIDA? Es un itinerario, un camino, un íter muy difícil, dramático y tremendamente doloroso. Depende mucho, naturalmente, el sufrimiento del tipo de enfermedad que subentra. Pero me he dado cuenta que, no sé, últimamente no es solamente por una enfermedad, sino que por una y por otra. Por ejemplo, de una neumocistis carini que al cabo de 3 días aparece una meningitis. Entonces, lo que yo he podido experimentar, una tuberculosis ya prácticamente crónica, pero subentra también ahí una enteritis de difícil solución. De tal manera que es un deshacerse de este cuerpo humano, que es el producto de un arte divina, verlo así, descomponerse y generalmente con una mente lúcida. Y esto es lo que más provoca, yo creo, no tanto diría desesperación, porque aquí va justamente el problema de la Iglesia, el acompañamiento hacia los enfermos. Los enfermos esperan al sacerdote, lo esperan y le preguntan: Padre, ¿cómo puedo yo bien morir? Un simple caso, Hernán. En estos días nos llaman de Rancagua, hay un enfermo que ya tiene síntomas bastante relevantes, muy claros. La familia no lo puede retener en su casa, no tiene la posibilidad, y no existe aquí en Chile todavía la hospitalización domiciliaria, yo diría animada, sostenida por el ministerio, por el Estado. Son casas pequeñas, la gente trabaja,
No puede quedar un enfermo de esta naturaleza solo, se corre el riesgo del suicidio. Entonces me llaman y yo le dije que en esta condición no podría recibirlo, porque tenía que trasladarlo a un hospital, a un centro hospitalario, porque usted no lo lleva al hospital de Rancagua. Tuvo que recurrir a la autoridad máxima porque no lo recibe. Y no lo recibieron. Y tuvimos que trasladarlo aquí al hospital de los infecciosos. Además de esta crueldad de la enfermedad, no hay un entorno adecuado, yo diría, de lugares hasta alegres, a donde el enfermo pueda tener alguna impresión de solidaridad, de comprensión y de amor. Dejemos a un lado por el momento la problemática de la sociedad, este famoso miedo y terror que es peor que la misma enfermedad. Pero tenemos nosotros que prepararnos para que este enfermo tenga un entorno cálido, porque requiere realmente del afecto. Por esto que luchamos nosotros no para crear casa de acogida familia, casos extremos, por cierto que lo haremos. Lo importante es que la familia retenga al enfermo y le entregue, le done todo el afecto que el enfermo necesita. Lo que dice el padre Baldo, que lo hizo a la pasada, pero yo quiero que después él profundice, es una obra notable que con un largo trayecto de esfuerzo ha logrado concluir la semana pasada en una inauguración de esta casa dedicada a gente que está con este mal, ¿no? En la calle Vergara. Sí, pero es otra esta. Sí, otra más. Es otra más. Ya. Usted nos va a dar novedades a medida que sigamos almorzando. Doctora Acuña, el doctor Fitch planteaba que los modos de contagio eran 4. Yo le hice la observación si era genético, él me dice congénito. Ya tenemos despejada una duda. No hay una transmisión hereditaria. Este virus no complica, digamos, la información genética, sino que complica el procesamiento de la célula misma al interior de la célula. ¿Cómo funciona? Yo explico esto a alumnos, digamos, de colegio, porque es difícil a veces entender, planteando esto como que el virus es como un disquete de computador, Yeah. Que puede tener un programa, ¿no es cierto?, muy interesante, pero que no sirve si no está dentro del computador y se puede desarrollar ese programa. Ahora, este virus en especial es un virus como el virus de los computadores, que no solamente se queda ahí, sino que entra en la memoria principal o al disco duro del computador y ahí queda, y no hay forma de sacarlo. Y puede quedar durante mucho tiempo sin hacer nada, aparentemente sin hacer nada, hasta que por X razones, porque es martes 13 o porque ¿no es cierto?, se usó 100 veces ese programa o cualquier cosa que el programador puso ahí, de repente se comienza a desarrollar y a producir todo este problema. En el caso del ser humano, en realidad, el código genético del virus se introduce en el código genético de alguna de las células humanas, de manera que eventualmente ya la persona no es esa persona, sino que es esa persona más el virus. Tiene una información, un apellido más, que es muy pequeñito, que es una cosa muy tenue, pero que probablemente es de mucha importancia porque en algún momento esa información aparece y las células comienzan a sintetizar nuevos virus y a producir entonces la infección que lleva Ahora, a la destrucción de las células. querría decir, si es que no infiero mal, que ese virus no se reproduce prácticamente a sí mismo, sino que usa las células para una reproducción en cadena, y él es como el detonante. Exactamente, este virus por sí solo es incapaz de reproducirse. Necesita entrar a la célula y necesita usar toda la maquinaria que tiene la célula para lograr autorreplicarse, copiarse y seguir. Ahora, este virus no entra a cualquier célula, como un disquete no entra a cualquier computador. Algunos computadores calzan, ¿no es cierto?, disquete y otros no. En este caso también el virus entra a determinadas células, que como decía el doctor Fish, desgraciadamente una de ellas es muy importante, es el director de orquesta dentro de lo que es la orquesta de las defensas. Y al quedar, ¿no es cierto?, sin director de orquesta, aunque no tenga muy buenos violinistas, chelistas y trompetistas, flautistas, aunque todos toquen muy bien, si no hay una armonía en ese concierto, no se va a entender lo que se quiere dar o se quiere interpretar. Y eso es un poco lo que pasa, porque la persona mantiene teniendo glóbulos blancos normales,
tiene un montón de anticuerpos normales, incluso tiene a veces más anticuerpos que una persona normal, etcétera, y sin embargo no son funcionantes, no son capaces de defenderlo en contra de estas otras. Como decía el padre Santi, tenemos que al minuto que a esa persona se le ha detectado la enfermedad, la cantidad de casos que pueden llegar a una mejoría son mínimos, o hay alguna estadística. Lo que pasa es, ¿no es cierto?, que esta es una enfermedad, como lo hemos conversado, que tiene un lento desarrollo, porque en realidad el ejemplo del virus de computadora parece que no es tan bueno, porque el daño a la inmunidad es lento y progresivo, se demora 5, 6, 7 o 10 años en manifestarse esa enfermedad. No es que un día esté bien y al día siguiente haya caído así. Sin embargo, esa persona que comienza este avance lento, hasta el momento, por lo que nosotros entendemos, mantiene ese avance progresivo y no hay forma de detenerlo definitivamente. Existen drogas que logran frenar o atrasar un poco el avance de la enfermedad misma, pero no sabemos de drogas o formas de sanar a la persona. Lo que no entiendo, ¿no es cierto?, me voy a tomar esto y ya nunca más me voy a preocupar del problema. Eso hasta el momento la ciencia médica no lo Pero entiende. yo, doctor, tengo, no sé si es una experiencia mía personal o estoy equivocado, pero me da la impresión que el enfermo, con un estilo de vida que lleva, que indudablemente no es normal, acelera la enfermedad. Eso es correcto. Mientras que lo que, a sabiendas que están enfermos y cambian su sistema, su forma, su estilo de vida, alargan, pero una forma bastante plausible su existencia. Esto es lo que yo he podido experimentar en una confrontación entre algunos enfermos y otros. Eso es correcto. Cuando el doctor Gallo trató de cultivar este virus, teniendo tal vez el laboratorio más sofisticado en virología que hay en el mundo, no lo lograba hacer, hasta que una de esas placas con células que tenía con linfocitos se le infectó con otro virus. Y esas células estimuladas fueron capaces de reproducir al virus de inmunodeficiencia humana por primera vez, digamos, en el laboratorio. Y la conclusión de eso es que el sistema inmunitario activado es proclive a desarrollar este virus con mayor facilidad, mientras que un sistema inmunitario que está tranquilo, que no está con otras infecciones agregadas, es mucho más difícil, mucho más problemático. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. De todas maneras, el doctor Gallo, a quien se refería el doctor Acuña, es médico del Departamento de Infecciones en el Hospital de Bethesda, en Maryland, Estados Unidos, donde estuvo el presidente Bush por otro problema. Volvemos después de comerciales. Invito a bailar y a encerar con Bravo, brillo fácil, que se esparce y se seca con la misma facilidad con que brilla, brilla y brilla. Eres especial. Sí, tengo una fórmula especial. Y ahora, para bailar aún más, todos los envases Bravo Brillo Fácil con un 20% gratis. Calidad Johnson. Las estrellitas Crossi le alumbraron la suerte y se ganó 1 millón de pesos. La señora Malvina Malbrán Venegas de Villa Alemana. Felicitaciones por ese millón. Además, hay cientos de premiados con 100.000 y 10.000 pesos. Sigue enviando 2 caras principales de cualquier envase Crossi a clasificador 101 Santiago. Resultados los martes en la tercera. Quedan millones en el bolso mágico y la están esperando a usted. Crossi siempre mejor. Cadus, cera y miel depilatoria para que tus piernas luzcan tersas y hermosas. Cadus, para tu perfecto cuidado facial. Cabellos que vuelan, Cadus champú. Cabellos que brillan, Cadus bálsamo. Y Cadus Plus, champú y bálsamo en una fórmula única. Cadus, todo lo que tu piel necesita. Cadus, cosmética de alta calidad para la mujer completa. La precordillera en el desierto tarapaqueño es un interminable laberinto. De los antiguos ríos solo quedan débiles vertientes y pequeños oasis. Del antiguo canto de la vida, solo símbolos inescrutables. 10 ancianos, impulsados por una fuerza misteriosa, resisten al desierto.
Hay santos, hay diablos, hay de todo, hay de no sé quién lo ha hecho en una peña tan alta. Y luchan año tras año bajo la sombra tutelar de la Santa Cruz de Aroma para que siga siendo verde el Valle de los Ancestros. Este miércoles, en Al Sur del Mundo, viva Huasquiña. SIDA, un problema de todos. Estamos en compañía de 4 personalidades en el ámbito del tema de esta enfermedad y a la cual lo invitamos, como siempre lo hemos hecho y le insistimos, a participar. Usted es el más importante de los invitados en Almorzando en el 13 y nos interesa que llame a los teléfonos para que podamos compartir sus inquietudes. De hecho, ya nos han llegado algunas preguntas y quizás la de doña Claudia Mordado, Jaime, nos puede dar pie para iniciar esta segunda parte del programa. Dice, ¿por qué no hay una ley que obligue a hacerse el examen del SIDA? Yo lo ampliaría, doña Claudia, si me permite. ¿Qué responsabilidades tiene el ciudadano, ¿no es cierto?, con respecto a esta enfermedad? Correcto. Bueno, yo diría que colocando una respuesta amplia, situándolo dentro del campo del derecho del trabajo, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tiene un trabajador que tiene SIDA? La verdad es que diagnosticado el SIDA, podría en este momento, de conformidad a la ley que regula el contrato de trabajo, incurrir en una causal de despido. Concretamente, el artículo 3 de la actual ley que rige esta materia señala de que la empresa, el establecimiento o servicio, puede, por razones de esta naturaleza amplia, entrar a poner término a la relación contractual que tiene con ese trabajador o empleado, salvo que esta persona estuviera gozando por una licencia por enfermedad, en cuyo caso, obviamente, su remuneración les paga a través de esta licencia por enfermedad y va a llegar un momento determinado en que, si esto es terminal, será, digamos, un tratamiento diferente, deja recibir la pensión que recibe por enfermedad y terminará. En ese caso no se puede poner término a este contrato de trabajo. Ahora, si no tiene licencia por enfermedad, perfectamente, de conformidad a la actual legislación, la empresa podría poner término a ese contrato laboral por razones de esta naturaleza. Eso por un lado. Por el otro, examen previo. Por ejemplo, si lo llevamos al derecho de familia, el contrato matrimonial. Efectivamente, en nuestra legislación no existe obligación, como en otras legislaciones, que la pareja que se va a casar debe establecerse, o porque entre ellos se ha solicitado, porque la ley así lo pide, un certificado prenupcial, donde se puedan detectar este tipo de cosas. Obviamente que un examen de esta naturaleza, de alguna forma, invade la privacidad que tiene el ser humano. Eso sin duda. De forma tal que, por ejemplo, en este momento, si alguien se ha casado teniendo SIDA y después se advierte, la verdad es que en este momento, de conformidad a la legislación civil nuestra, la ley de matrimonio civil no le permitiría anular ese matrimonio, porque eso sería un error en cuanto a una cualidad o condición de la persona. Sin embargo, la ley de matrimonio civil habla del error que se puede cometer en cuanto a la identidad de la persona. La persona se cree estar casando con María y se casó con Margarita. Ese tipo de errores pueden tener... Ahí respondía la pregunta para doña Pamela Rodríguez, que dice, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Se puede anular por causa del SIDA? Desde el punto de vista legal, no sería posible. Yo diría que hay que separar dos cosas. Desde el punto de vista de la ley de matrimonio civil, no, porque solamente contempla el error en cuanto a la persona. Esta es una condición o calidad de la persona, que es muy importante, por cierto, y de hecho, en legislaciones como Alemania o Francia, errores sobre este tipo de condiciones son relevantes y podría pedirse la nulidad. Eso en el ámbito de la ley de matrimonio civil. Ahora, en el ámbito del terreno religioso, en el ámbito del derecho canónico para los católicos, cosa curiosa, pero la legislación canónica es más abierta en este momento. La verdad es que, de conformidad a la legislación canónica, es perfectamente posible, y hay disposiciones y cánones al respecto. Uno, si uno de los contrayentes, mediante un engaño, mediante ocultamiento de la información que él tiene SIDA, no se lo comunica al otro, incurriría justamente en una causa que le permitiría al otro después pedir la nulidad del matrimonio, porque esa es una condición importantísima para el consorcio de vida conyugal. ¿Por qué no existió el matrimonio? Justamente.
hay una condición especial. Otra situación Perdón, del código... padre, usted en esta intervención me quedó un poco corta la cosa. Pero ¿Cómo? claro, porque es un elemento que no conforma el matrimonio conyugal. Es un elemento que no sirvió, por lo tanto el matrimonio es nulo por sí, per se es nulo. Ya. Por lo tanto, no anula, declara que es nulo. ¿Por qué era nulo? Ah, ya. Porque había una condicionante Que la invalidaba. Exacto. Ya. Una puede ser esa, el error en cuanto a una condición que la persona busca directamente en el otro y así lo expresa. Otra que puede ser una condición presente o pasada, pero en este caso incluso tiene que tener autorización o conocimiento por escrito del ordinario del lugar. Otra puede ser, por ejemplo, si hay un engaño que también afecta al consorcio de la vida conyugal en un terreno tan importante como este, puede pedirse. Y por último, pienso que en un canon muy importante hoy en día, que es el canon 1095, sobre el consentimiento matrimonial, es perfectamente posible que, aunque celebrado el matrimonio, se estima que porque no hay suficiente uso de razón, hay una falta grave de discreción de juicio o hay una incapacidad para cumplir, para asumir las obligaciones que en ese contrato matrimonial tienen entre los contrayentes, podría pedirse. De forma tal que eso por ahora podríamos señalar que son las cosas fundamentales. Pero post y no antes. De acuerdo. Ok. Pero antes no estarían casados, padre. Es perfecto, pero había que demostrarlo. Sí, claro. Una enfermedad, para eso hasta los médicos la demuestran si llega de repente o al contrario estaba ya presente. Estaba incubada. Ah, ya. O sea, claro, esa precisión es tiene que haber bastante, existido tremendamente antes interesante. de celebrarse el matrimonio, claro. Lo que el padre de Santi acotaba es que si la enfermedad se contrae durante el matrimonio, después de haberse casado, ahí no hay ninguna diferencia. Ahí no hay ninguna A lo más diferencia. una separación, incluso dentro de la iglesia, una separación e incluso temporal. Temporal. Mientras, porque en el fondo no se podría diferenciar ese caso de un simple cáncer, por ejemplo. ¿Cómo no? Padre Santi, siguiendo la línea de la pregunta, un poco embarazosa la pregunta. Miguel Rogers, una mujer con SIDA que está embarazada, ¿es legítimo que pueda hacerse un aborto? Aquí viene el famoso problema del aborto terapéutico, ¿no es cierto? Pero francamente, no es que yo, tal vez por mis años, van a decir, usted está con una moral un poco ya pasadita de moda, pero yo no creo que la moral es pasada de moda. O se basa o no se basa en la natura. No puede haber una ética o una moral subjetiva, sino que simplemente es objetiva. Y responde a un proyecto divino que está inserto en el mismo ser humano. Aquí la pregunta hay que hacerla pero de otra manera para que la respuesta sea más clara para la persona. Modifíquela usted. ¿Es permitido matar a una persona o no? ¿El feto es persona o no es persona? Del momento de la concepción es persona. Este es un principio que tal vez hoy en día en el campo de la genética, especialmente desde el punto de vista de algunos científicos y médicos ingleses y holandeses, discuten acerca si en el inmediato después de la concepción es persona o no es persona. Pero para la Iglesia católica y yo diría también para médicos que no son católicos, admiten y aprueban que realmente es persona. Por lo tanto, el dueño de la vida no es la persona que lo dispone, ni para sí ni para otro. Esto lo dispone solamente el Dios, el Hacedor Supremo. Doctor Fitch, para que no quede ninguna duda al respecto, esta transmisión por parte de una madre que tiene SIDA no es siempre en línea directa. ¿Podría tener hijos que no estuvieran afectados? Sí, un 50% de los niños se pesquisa que están infectados. También el niño puede contraer incluso después la enfermedad a través de la leche materna. Hay muy pocos casos en la literatura descritos que se hayan infectado por esa vía, pero no siempre el niño va a nacer infectado. ¿Y usted puede determinar, mientras está en el proceso de incubación, si ha contraído el SIDA? No, porque van a pasar anticuerpos de la madre al niño. El niño al nacer puede tener anticuerpos que han sido pasados en forma pasiva desde la madre, pero que no indican que el niño está haciendo una infección activa. Él no tiene el virus, tiene solo los anticuerpos contra el virus traspasados por la madre, en algunos casos. Así que la respuesta al señor Rogers estaría en el hecho de que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, no existe ninguna duda, de acuerdo a lo que dice el padre Santi, de que es absolutamente... Perdón, si me permite, complementando lo que el padre señala y con el cual me suscribo en sus afirmaciones y me adhiero plenamente,
Y complementando, desde un punto de vista legal, el actual Código Sanitario, en su artículo 119, establece claramente una prohibición absoluta de una acción, entre comillas, terapéutica, y digo entre comillas, que tenga por finalidad directa el aborto, de forma tal que legalmente tampoco es factible. Bajo todo concepto y puntualizado también lo que dice el doctor Fitch. Solamente por una mayor claridad. La última estadística de Inglaterra manifestaría que un 30% podrían contraer con el nacimiento el virus. Las estadísticas van cambiando a lo largo del tiempo mientras va habiendo mayor número de casos y mayor información al respecto, pero eso no lo hace, a mi juicio, relevante. O sea, siempre hay un porcentaje que sí y un porcentaje que no. Usted quería hacer una acotación a la proposición de don Jaime Nájera. Sobre al comienzo de lo que estábamos hablando, que me parece muy importante respecto a la relación del trabajador en la empresa, precisamente sobre eso. En el encuentro que vamos a tener en esta misma semana, uno de los temas que se va a tocar va a ser el de la empresa y el SIDA, es decir, cuáles son las obligaciones y qué es lo que debe hacer el empresario cuando se encuentra con que uno de sus trabajadores está infectado, no digamos enfermo. Y lo mismo, qué derechos tiene la persona infectada dentro del trabajo a ser excluido o no. Si como volvemos al comienzo, una persona puede pasar varios años con la infección, ¿no es cierto? Varios años con la infección antes de desarrollar cualquier síntoma. Y si ya sabemos cuáles son las vías de contagio de la enfermedad, yo personalmente no veo razón para que una persona se la excluya del trabajo por el solo hecho de estar infectada. Por eso a mí no me parece importante ni útil que se le pida a todos los trabajadores de una empresa este examen, ni previamente ni durante. Vamos a pedirles un pequeño servicio. Nos han llegado una cantidad de preguntas enormes, nos gustaría tratar de responderlas todas en lo posible. No sé si vamos acortando nuestras intervenciones. Doctora Acuña, doña Juana González, dice, si el examen demora entre 2 semanas a 3 meses, que era la información del doctor Fitch, ¿uno puede donar sangre sin saber que está infectado? ¿Qué seguridad hay con las transfusiones entonces? Correcto. Es muy importante la autoexclusión dentro de la donación de sangre. Si la persona es una persona que es promiscua sexualmente, ya sea homosexual o heterosexual, que usa drogas endovenosas, que ha recibido transfusiones en el último tiempo, en fin, de autoexcluirse en esa donación, porque no existe ningún examen en el mundo que sea 100% excluyente. Existe esa posibilidad que menciona la auditora de que una persona recién infectada, que tiene el virus en su sangre, que es contagiante, no se detecte en el laboratorio porque es muy cercano. Y eso tiene mucho que ver porque muchas personas, por tratar de saber si se infectaron o no se infectaron, van a dar sangre. Y eso es muy malo, porque la verdad es que sí se pueden haber infectado, que el examen sale negativo o no reactivo, y pueden infectar no solamente a una persona, porque una bolsa de sangre o una donación de sangre en un adulto se reparte por lo menos en 3 especies, y en un hospital pediátrico de una bolsa de sangre se pueden sacar 20 o más transfusiones, o sea, 20 o más niños eventualmente pudieran infectarse a raíz de una donación de sangre. Bueno, extraordinariamente bien planteada la pregunta y muchas gracias, doctora Acuña. Padre Santi, usted está en este minuto recibiendo una serie de felicitaciones, pero junto con ello, al igual que nuestros demás invitados, es por una razón precisa aquí respecto a un auxiliar de enfermería que quiere trabajar en su obra. ¿Dónde puede ir? María Soledad Pinto. Otra auxiliar de enfermería dejó la dirección de la casa, también lo mismo. ¿Dónde queda el centro de juventud que se formó para que los jóvenes participen? Jorge Braña. Angélica Gutiérrez, ¿cómo se puede trabajar en las casas que él tiene como voluntaria? ¿Dónde ir? Felicitaciones por su nueva tarea. Dirección. Con primera dirección a Caritas Chile. Caritas Chile. Que es un poco la casa siempre abierta para escuchar y particularmente para aceptar estos aspectos vocacionales que creo que son realmente valiosos, particularmente para la asistencia de los enfermos a domicilio. Pero usted ve el llamado que hemos hecho en esta mesa, cómo ha tenido una respuesta inmediata, cómo nuestros amigos que están almorzando con nosotros en Canal 13 han llamado inmediatamente para ofrecer sus servicios. Quizás esto arroje luz o haya arrojado luz sobre un tema que
que no se ha discutido con la suficiente seriedad, aparentemente. Jaime, siguiendo con las preguntas, hablan sobre qué derechos tiene el trabajador que ha contraído esta enfermedad, un poco a lo que respondía el doctor Fitch. Bueno, yo creo que en primer término, si es un trabajador, desde ya puede acogerse a licencia por enfermedad. Ahora, es muy cierto lo que se ha dicho. Si hay pánico, fruto de desinformación y prejuicio, yo me estoy imaginando un ejemplo muy concreto. Una empresa en que hay 100 trabajadores, se sabe, porque siempre el mundo es muy chico y todo se sabe, que uno de ellos está infectado. Y viene el pánico entre los trabajadores y van a la gerencia a decirle, señor, nosotros no trabajamos más y sigue esta persona. En ese tipo de contexto, que hay que controlar, educar, realmente la empresa podría despedir al trabajador o canalizarlo por la vía de licencia por enfermedad para que siguiera su remuneración y se tratara. Eso desde ya. Puede jubilar. Puede también, obviamente sigue su camino normal. Ahora, es muy importante lo que se decía momentos atrás también, porque todas las personas que están infectadas tienen responsabilidad por lo que dicen y por lo que hacen. Vale decir, la responsabilidad puede ser en materia penal por el delito. Por ejemplo, yo recuerdo en un programa de televisión, una persona que tenía SIDA manifestaba que él, conociendo que tenía SIDA, no tenía ningún problema de contagiar a otros y lo hacía. Bueno, eso tiene una responsabilidad penal. Si esa persona contagiada fallece, podríamos decir que esta persona cometió el delito de homicidio, que en vez de un arma de fuego o arma blanca ha usado justamente esa otra vía. Ahora, puede ser imprudente el contagio. Y aquí voy un poco a lo que se decía. Alguien que sabe que tiene y da sangre y produce todo un daño enorme, puede tener una responsabilidad penal por una imprudencia, una negligencia, o bien por una responsabilidad extracontractual en materia civil, que también existe, no solamente para esa persona, sino que también incluso para digamos, imaginémonos que en un centro hospitalario, los médicos, paramédicos, que en forma imprudente o negligente manejan, no sujetándose a ciertas reglas mínimas, y producen daño, también tienen responsabilidad, de forma tal que tienen derechos, porque obviamente la persona que está infectada es un ser humano, es un ciudadano, tiene derechos garantidos por la Constitución y hay que respetarlo como tal. Ahora, lo que sí creo, y en eso estamos todos de acuerdo, es que hay una desinformación y un prejuicio generalizado que aterra. Y eso es lo que hay que controlar. Ahora, eso no se puede hacer por ley, porque no se saca nada con una ley que dijera, no se asusten. Hay que educar, y eso hay que hacerlo en otras instancias. Me parece muy importante esta jornada porque creo que es el momento en que todos los que participan contribuyen con su conocimiento, con su luz, a hacer un trabajo mancomunado serio en favor de la sociedad y también de los que están infectados. Gracias, Jaime. Doctora Acuña, televidentes, el Retrovil es un remedio contra el SIDA. Aquí en Chile lo vende un laboratorio alrededor de 90.000 pesos con una duración de 20 días. Pregunta si el gobierno podría importar este remedio. Pero me gustaría agregar a la pregunta del telespectador si en verdad el costo de manejar esta enfermedad hoy día usted lo tiene cuantificado, aparte del problema del retrovil. Sí. Bien, hay varios aspectos. La persona que está infectada, y lo que nosotros llamamos portador sano, y que es muchas veces este trabajador que por X razones se sabe que está infectado pero está sano, no requiere prácticamente ningún costo desde el punto de vista médico, porque realmente la persona no tiene ningún síntoma, tiene que saber nomás hacer una vida ordenada, como dice el padre, porque eso lo va a ayudar a mantenerse sano durante más tiempo, y lo que necesitamos es protegerlo para que él logre, ¿no es cierto?, mantener una vida, porque muchas veces tiene familia. Aquí en Chile es muy frecuente que esa persona esté casado, tenga hijos, etcétera. Entonces tiene toda una responsabilidad que va más allá de él. A medida que va progresando la enfermedad y comienzan a aparecer síntomas, y comienzan a aparecer infecciones agregadas, cada una de ellas, las que mencionaba el padre Santi, por ejemplo, tienen probablemente tratamientos y cada una de ellas tiene costos bastante importantes. El Retrovir, con R final. Ah, ¿con R? Sí. Que es el retrovirus, ¿no es cierto? ¿Viene exactamente. Ahí? El ácido budina es el nombre genérico, ese es el Retrovir, nombre comercial. Es una droga que está en Chile hace un tiempo, ya varios años, que la comercializa un laboratorio a la cual se le cargan todos los impuestos, porque no hay excepciones en nuestro país y tiene que pagar, no sé, impuestos de importación, IVA, etcétera, lo que indudablemente aumenta el costo bastante. El costo que tiene aquí en Chile es muy similar al costo que existe en otros países, y sin embargo aquí en Chile no tenemos ninguna ayuda para las personas. Podemos hospitalizarla y pagarle, pero ellos para comprar en farmacia tienen que sacarlo de su bolsillo. Está el costo que realmente el Ministerio o el Estado difícilmente puede subvencionar, pero
es una de las cosas que vale la pena que discutamos en el encuentro también, porque alguna solución ojalá... Estamos haciendo una referencia a este encuentro, voy a mostrar la cámara 3, es el Encuentro Nacional de Infección por VIH en 1991, donde hay del orden de 30 paneles que se van a llevar a cabo entre el 15, 16 y 17 de mayo. ¿No es así, doctor? Sí, en el edificio Diego Portales. El edificio Diego Portales. Padre, usted me estaba haciendo una... No, es que yo creo que para aclarar al público que el retrovir, si bien es cierto que prolonga la vida, pero tiene efecto negativo también secundario bastante fuerte, como produce anemia o desgaste de la médula ósea, etcétera, de tal manera que no se trata que sea una terapia que sana absolutamente, sino que simplemente prolonga. Y a veces, vuelvo a repetir, con consecuencias bastante dolorosas. Vamos a tratar en los 5 minutos que nos quedan, se ha pasado el tiempo en velocidad astronómica. Usted estaba tan preocupado, padre, que se iba a demorar tanto el programa, que iba a ser lento, me dijo. Don Juan Gómez, a propósito del doctor Guillermo Acuña que decía llevar una vida ordenada, doctor Fitch, se lo pongo en las palabras de don Juan Gómez. Un hombre normal, heterosexual, al tener relación sexual con una mujer que tiene SIDA, ¿se infecta inmediatamente o esto es un porcentaje aleatorio? Y después yo le agrego, ¿qué significa portarse bien o ordenadamente? Bueno, si se infecta o no se infecta inmediatamente es una cosa que no está absolutamente determinado. No sabemos si con una sola relación se va a contagiar o no. También va a ser distinto si la relación la usa, digamos, utiliza o no preservativo en la relación. De tal manera que no podemos decir así categóricamente al tener relaciones con una persona infectada se va a infectar. Ahora, lo que yo prefiero que quede claro es que la persona piense que con una sola relación se puede infectar. Porque no podemos jugar a las estadísticas y decir que estadísticamente es mejor, a lo mejor un 10%, a lo mejor todas. Es mejor considerar que una sola relación puede ser infectante, si es que la otra persona está infectada. Ya. Y la segunda parte sobre qué significa portarse bien, yo creo que eso es una cosa bastante personal. Hay bastante, digamos, opinión subjetiva al respecto. En todo caso, una cosa muy importante que se recomienda en todo el mundo es el mantener una pareja estable en lo posible. Es decir, no ser promiscuo, no tener relaciones con muchas personas en una determinada unidad de tiempo. Y aunque yo sé que no es muy bien visto que se hable del tema, yo creo que el uso preservativo es una medida que en alguna medida ayuda a que la persona no se infecte si es que va a tener una relación probablemente riesgosa. Vamos a cambiar a la pregunta de un empresario, Jaime. Dice, ¿qué aconsejaría usted a un empresario que tiene un empleado con SIDA? Debe dejarlo en la empresa, arriesgando a todos los demás con el contagio. Usted lo respondió en alguna medida, pero por favor enfaticémoslo. Bueno, yo creo que ha sido vital lo que se ha dicho el doctor Fitch momentos atrás. Aquí hay un desconocimiento en cuanto a si es un real portador de un peligro, ¿verdad? Si se trata justamente, como se ha dicho acá, que no encierra ningún riesgo, me parece inhumano y violatorio de sus derechos esenciales como ser humano que se le dé un tratamiento como si efectivamente fuera un leproso, que fuera a contagiar a todo el mundo. No ese es el caso. De forma tal que yo diría, bueno, hay que ver caso a caso y si efectivamente realmente hay fundamento empírico de un riesgo serio, grave, importante, trascendente, entonces solo entonces tomar una medida. Pero si no hay nada más que una simple persona que esté infectada y que no encierra ningún riesgo, me parece inhumano. Ahora, yo entendería que si hay un pánico, ante la reacción de pánico, a él no le queda otra cosa que, porque si no el problema que se le plantea es enorme. Pero si no hay pánico, controlarlo, inteligente y prudentemente. Y educar. Por cierto. En esta labor de educación, me pregunta para usted, doctor Acuña, de Pamela Venegas. ¿Qué pasó con la campaña del SIDA? ¿Sabe usted? Bueno, ahí hay que diferenciar un poco con el cambio de gobierno. Hubo una campaña del SIDA del ministerio anterior que tuvo muchos problemas porque realmente, entre otras cosas, el mensaje no estaba claro. Esa es una de las cosas que vamos a tratar de discutir nosotros. A lo mejor no vamos a llegar a una conclusión, pero creo que podemos encaminarnos. ¿A qué es lo que se requiere informar y educar?
porque no basta con informar. Yo creo que la información sobre SIDA es amplia. Todo el mundo, los niños, toda la gente ha escuchado hablar del problema, pero no se sienten, ¿no es cierto?, llevados a cambiar una conducta que puede ser una conducta riesgosa. Como también, ¿no es cierto?, prácticamente todo el mundo sabe que el cigarrillo hace daño, sin embargo hay un montón de gente que sigue fumando. O sea, no basta con la información tiene que ir ligada a un cambio de conducta para que sea realmente educación. El ministerio actual está realizando, yo no pertenezco, digamos, a la comisión de SIDA, pero sé que ellos tienen una campaña programada y que puede ser bastante buena, esperamos todos que sea muy buena, y que estaría por comenzar en estos días. Siempre nos dicen, ahora ya está lista, yo no he visto todavía los spots, pero existe clara conciencia de que es necesario hacer algo rápido y espero que... Gracias, doctora Acuña. Nos hemos llegado al final del programa, seguramente hay muchas inquietudes que han quedado de hecho aquí en nuestra mesa que ustedes han formulado, pero no es más que la respuesta de la conciencia colectiva de todo un país que está preocupado por un problema como el SIDA, que dice un problema de todos, el título de nuestro programa. Quiero agradecer al doctor Guillermo Acuña su presencia en esta mesa, a don Félix Fitch, también doctor, especialista en dermatología, don Jaime Náquera, vicedecano de la Universidad Católica de la Facultad de Derecho, y el padre Baldo Santi. Antes de irnos, la casa inaugurada... No corresponde al programa del SIDA. ¿La anterior? La anterior no se pudo poner en marcha. No se pudo poner en marcha. Entonces se cambió con otro sistema. Se cambió. Arrendar casa en diferentes barrios. ¿No? Y así le hacía esta pregunta tranquilos. porque hubo una polémica muy grande, una persona que ha estado constantemente luchando por ayudar a la sociedad a combatir el SIDA. Mañana, a la 1 en punto, estará usted con la cordialidad habitual de Raúl Matas, analizando el futuro de la educación para el trabajo. Lo acompañan Monseñor Faustino Huidobro, vicario para la educación del Arzobispado de Santiago, don Mario Cerda, que es director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, don Óscar Corbalán, director del programa de educación para el trabajo del CIDE, y Gastón Gilbert, director general de educación del Ministerio de Educación. Le agradezco nuevamente su presencia en Almorzando en el 13 y siempre está bienvenido a la 1 en punto en Canal 13.